Bienvenidos a los webinarios de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. ¿Qué tal? Buenos días, soy Dana Murillo y me da mucho gusto volverlos a saludar. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy en este webinario. Es un placer contar con su presencia y seguir compartiendo conocimiento y actualizaciones del sector salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Dalia Santos Luna, doctora en Ciencias de la Alimentación por el Instituto Tecnológico de Veracruz, con una sólida formación en química clínica y bioquímica, especializada en el estudio de compuestos bioactivos naturales, sistemas de liberación nanoestructurados y su aplicación en salud humana. Ella viene en representación de Asociación de Medicina Crítica. Se dedica a la educación e información de profesionales de salud, difundiendo información de medicina actualizada por medio de cursos, congresos, simposios, talleres, pláticas y entre otros. Asimismo, ofrecemos venta de material médico y los recursos obtenidos se destinan a apoyar a fundaciones que asisten a niños y mujeres con cáncer, contribuyendo así a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. Ella dará inicio con el tema Moléculas que nacen de la naturaleza, nuevas rutas para la investigación contra el cáncer. Adelante, doctora Dalia, el público es suyo. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a cada uno de ustedes por asistir. Como ya lo mencionaron anteriormente, la presentación, el título lleva Moléculas que nacen de la naturaleza, nuevas rutas para la investigación contra el cáncer. Daré una pequeña introducción acerca de qué son los productos naturales. Los productos naturales son la extracción, purificación e identificación de metabolitos a partir de una matriz natural. Para su estudio se clasifican en productos naturales terrestres y productos naturales marinos, y estos a su vez en micro y macroorganismos. Aproximadamente el 70% de los productos naturales que se han estudiado son parte fundamental para la creación de nuevos fármacos. Las plantas tienen un metabolismo, se caracterizan como todo ser vivo por tener un metabolismo primario y un metabolismo secundario. El metabolismo primario son todas las reacciones químicas necesarias para la supervivencia de la planta. El metabolismo secundario son reacciones alternas que utiliza la planta para defensa en diferentes aspectos de los que esté expuesto. En las diapositivas muestro ejemplos de metabolitos primarios, como lo son aminoácidos, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, y entre los productos metabolitos secundarios mayormente estudiados se encuentran terpenos, glucósidos, alcaloides, fenoles, entre otros. Pero, ¿cómo es que se generan estos metabolitos secundarios? Bueno, se generan cuando la planta se encuentra expuesta a factores bióticos, abióticos, generando un estrés en ella. Estos compuestos son un ejemplo de señalización del estrés. En la presentación les muestro ejemplos de metabolitos secundarios que genera la planta para protección. Protección a que no sean atacados por insectos polinizadores, por los rayos ultravioleta, atracción de insectos polinizadores, también para generar una defensa, pero defensa para que esta no se vea, no se vea dañada. Estos metabolitos ayudan a la planta, pero también nosotros los hemos identificado que tienen algunos beneficios que nos pueden ayudar en diferentes enfermedades. Uno de los ejemplos mayor que la gente, y más en el área de productos naturales, utiliza para que son representativos de la actividad biológica de estos metabolitos secundarios que las plantas generan son el plaquitaxel, que es
aislado de un árbol, del árbol de la corteza y de las hojas de Taxus brevifolia. Este es utilizado para atacar, ya es un fármaco para quimioterapias y lo utilizan para atacar células cancerosas blandas. En el caso de la bimblastina, este compuesto fue aislado de Cantharanthus roseus y es ocupado para tumores sólidos. Son uno de los, se podría decir, grandes éxitos de los productos naturales porque ya está embebido en un medicamento que ataca una de las principales enfermedades que ha afectado a gran parte de las personas. Pero, ¿qué son las plantas medicinales? ¿Sabían que aproximadamente el 50% de los fármacos que nosotros logramos ver en la farmacia son obtenidos de los productos naturales directa o indirectamente? ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que, como ya les comenté en el gran ejemplo del plaquitaxel, es aislado de un árbol, de una corteza, de las hojas que también producen este compuesto. Pero nosotros necesitaríamos kilos y kilos de este compuesto puro para poder tratar a cada una de las personas que tienen esta enfermedad. Tendríamos que cortar todos los árboles habidos y por haber de Taxus brevifolia. ¿Qué hace otro grupo en específico, que van muy de la mano con los que trabajamos con productos naturales? Son las personas que hacen síntesis química. Se basan en esta estructura generada naturalmente para, en sus laboratorios, estructurarla por medio de diferentes reacciones químicas y sea artificial y así poder subsanar toda la necesidad en el campo médico. Las plantas son una de las fuentes prolíficas de fármacos, de productos agrícolas, porque no nada más de fármacos. Los podemos ver en productos agrícolas, en productos industriales, en cosmetología y en otras áreas, también en alimentos, por ejemplo. Debido a esta gran auge que han tenido los productos naturales, se produjo una rama de estos, que es la fitoquímica. La fitoquímica se implementó para desarrollar nuevas metodologías para purificar compuestos bioactivos de plantas que tengan actividades biológicas innovadoras, pero también generar información de las estructuras que se purifican. En la presentación podrán ver un esquema que es un esquema general de cómo se realiza la fitoquímica. Primero iniciamos más adelante detallaré cada una de estas etapas, pero iniciamos con una recolección de la materia prima, una maceración para extraer los compuestos, seguida de una purificación para obtener ya el compuesto puro, una elucidación estructural para darle forma a ese compuesto que tiene actividad biológica. Y por último, podemos ver lo que ustedes googlean en internet, una estructura maravillosa que son años y años de trabajo para poderla elucidar. México ocupa el cuarto lugar en el mundo, considerado debido a la cantidad o plétora de plantas que tenemos. Pero de esas 4.000 especies, nuevamente se modificó la presentación, de esas 4.000 especies de plantas, solo menos del 4% de todo lo que les mencioné que tenemos han sido estudiados fitoquímicamente, o sea, casi nada. Entonces es un campo muy poco estudiado y donde podemos obtener gran información y yo creo que podemos también lograr purificar más compuestos que estén embebidos para fármacos con quimioterapia como el plaquitaxel, de otras fuentes naturales. En esta diapositiva ya les muestro más específico cuáles son la obtención de los metabolitos secundarios. Ya esta es la ruta que nosotros los fitoquímicos generamos para poder elucidar un compuesto. Podemos hacerlo en dos vías. Primero, es importante recolectar la planta, pero identificarla, porque no sé si a ustedes les ha pasado, que yo creo que sí, siempre la vecina nos dice,
Fíjate que esta planta tiene propiedades muy buenas, me ha servido para esta enfermedad, pero no sabemos cuál es su nombre. Tenemos un concepto de que los nombres comunes ya son los nombres científicos y eso no es así. Tenemos que hacer una caracterización taxonómica de la planta para identificar cómo crece, qué tipo de ambiente es el necesario para que crezca esta planta y así poder reproducir los experimentos y obtener la cantidad y el tipo de compuesto que necesitamos para la actividad biológica a la cual queremos que ejerza la acción o la acción que tenga. Acción con bacterias, superbacterias, acción con líneas celulares cancerosas, acción parasitaria, acción, inhibición de bacterias, podría también actividad antiinflamatoria, entre otras. Después de que ya recolectamos e identificamos la planta, sigue un proceso que es un secado. En los productos naturales terrestres, esto se hace. Ya si hablamos de productos naturales marinos, ya es otro tipo de estructura que les mostraría, ya que nosotros tenemos que adecuar las condiciones de extracción del compuesto a cómo él se ha generado naturalmente. Entonces, secamos la materia prima, de ahí sigue una molienda para obtener si es posible un polvo, sería fabuloso. Si no, minimizar esa materia prima general, hacerla en pequeños pedazos para que a la hora de realizar una maceración estén expuestos todas las partes del producto natural que se vaya a ocupar y así nos ayude a poder extraer todos los compuestos que la planta genera. De ahí sigue un fraccionamiento. Tenemos un extracto que salió de la maceración, es una plétora de compuestos, pero son muchas moléculas embebidas en ese extracto. Nosotros lo que necesitamos para su estudio y su análisis es poderlas clasificar, ya sea por su polaridad, por la afinidad que tengan en los solventes, dada a la estructura y sus características físico-químicas. Pueden ser compuestos muy polares o compuestos totalmente apolares. Para eso realizamos un fraccionamiento. Una vez que tenemos ese fraccionamiento por gradiente de polaridad, tenemos una idea de la naturaleza de las moléculas que están en cada una de esas fracciones. ¿Qué sigue? En el deber ser, en un proceso fitoquímico, se podría generar, si nosotros, nuestro interés es ver la actividad biológica de los compuestos o del compuesto, hacemos el bioensayo. En este caso les muestro es una, se les llama cubetas en el laboratorio, donde se ponen las células y de ahí se ponen en contacto con los extractos y por medio de diferentes tipos de métodos, que yo les voy a mostrar cuál es el que yo he ocupado en los experimentos que he realizado, por un cambio de color se puede determinar si hubo inhibición celular o si se mató, hubo una apoptosis o una citotoxicidad en las células que estamos tratando. Después de que ya identificamos qué fracción es la que está causando el mejor efecto en nuestro bioensayo, nos vamos a la purificación, una purificación más burda, utilizando técnicas cromatográficas. Igual más adelante les voy a explicar a detalle cuáles son esas técnicas cromatográficas que se utilizan generalmente para purificar los compuestos. Ya que vamos purificando los compuestos de la fracción que tuvo mayor actividad biológica, nos vamos a la identificación y cuantificación del compuesto, utilizando técnicas analíticas mucho más sensibles, como un cromatógrafo de líquidos de alta resolución, donde nos identifica, si lo tenemos claro en la papelería del equipo, nos identifica qué tipo de moléculas tenemos. Si son moléculas novedosas, son moléculas nuevas que no han sido reportadas, únicamente nos va a decir hay un compuesto puro. Ya en la labor del fitoquímico sería darle una estructura ocupando técnicas específicas, que igualmente se las voy a presentar más adelante. Ya que identificamos eso,
podemos ver la estructura y la podemos reportar mediante la generación de un artículo donde se va a una base de datos, qué estructura es la que tenemos y qué actividades biológicas son las que tiene. Les mencionaba las técnicas cromatográficas utilizadas para el estudio fitoquímico, pero no les especifiqué cuáles. Para trabajar una purificación se utilizan dos tipos de estudios, tanto preparativos, que son los estudios burdos que les mencioné en un principio, que es ir purificando esas fracciones del extracto etanólico o metanólico principal que surgió de la maceración, y en eso se ocupa la cromatografía de partición o el HPLC para identificar qué tan pura es la fracción, la cromatografía en placa fina, les voy a mostrar imágenes de eso, y de cromatografías por gravedad, que se utilizan columnas como la que muestro en la diapositiva. A la derecha son unos tubos de cristal que están empaquetados con una fase estacionaria específica. Ya puede ser sílica gel, que la llamamos fase normal, que es purificar los compuestos por polaridades. Puede ser una Cefadex, que es como si utilizáramos una pequeña, son partículas que tienen poros y van separando los compuestos por el peso molecular. Las partículas con menor peso, dependiendo del tipo de Cefadex que tengamos, van a atravesar, entonces nosotros van a atravesar esos poros, nos vamos a dar una idea que son compuestos de menor tamaño y al final van a separarse los compuestos de mayor tamaño. Aún en este punto estamos trabajando a ciegas. Sabemos que tenemos algo, que es apolar o que es polar, pero hasta ahí. No sabemos sus enlaces, los carbonos, los hidróxidos que tienen enlazados, en qué posición están enlazados. Estamos trabajando a ciegas. Ya que estamos purificando, nos vamos a las técnicas analíticas. Estas técnicas nos ayudan, como lo había mencionado anteriormente, a cuantificar el metabolito. Eso sirve para sacar los rendimientos. Tantos gramos de materia prima que yo recolecté y sequé y maceré, obtuve tantos nanogramos del compuesto puro. Entonces nos ayuda a la hora de escalar cuánta materia prima necesitaríamos para realizar todos nuestros ensayos o trabajar ensayos en células, ensayos in vitro, o trabajar en modelos murinos, que ya es un metabolismo más complejo. Como les mencioné, en las técnicas anteriores trabajábamos a ciegas, pero en estas técnicas ya nos van a ayudar a ir formando estructuralmente la molécula. Para eso se realiza una clasificación de las técnicas que se utilizan para ello, que son técnicas espectroscópicas y técnicas espectrométricas. Las técnicas espectroscópicas integran la resonancia magnética nuclear, la espectroscopía de infrarrojo. En resonancia magnética nuclear ocupamos, la información que nos da son los enlaces que hay de cada uno de los átomos que constituyen el compuesto, la molécula. En infrarrojo nos da la información de los grupos funcionales que están conformando nuestra molécula. Grupos hidroxilo, grupos amida, grupos carboxilo, entre otros. Y por último, espectroscopía de UV. Todas estas, si nos juntamos, vamos juntando como si estuviéramos armando un rompecabezas, vamos ya generando la estructura. ¿Quién nos va a decir si estamos llevando un buen camino para la generación de esta estructura? Es una gran técnica espectrométrica, que es la espectrometría de masas. La espectrometría de masas nos dice, ¿sabes qué? El patrón de difracción que estoy viendo en las señales que me arroja el equipo y el peso molecular es adecuado al compuesto que tú elucidaste. Y eso es donde decimos, es el visto bueno para decir, ya tengo la molécula lista. Una de las grandes familias que ha sido estudiada
tanto a nivel nacional como mundial, es la familia nonácea. Ustedes dirán que la familia nonácea. La familia nonácea, uno de los principales integrantes de esta familia es la guanábana, comúnmente conocida, pero su nombre científico es Annona muricata. Esta familia ha generado compuestos metabolitos secundarios de gran interés en la industria principal, en la industria farmacéutica. Los compuestos tienen una gran actividad biológica en cualquier bioensayo que le podamos analizar. Y principal, y para esta charla, es actividad cancerosa, anticancerígena. Los metabolitos que producen estas familias son acetogeninas, terpenos, flavonoides, alcaloides, los más conocidos y los más reportados en la literatura. Nos vamos a centrar en las acetogeninas. Las acetogeninas, sus precursores son ácidos grasos, porque sí, así como nosotros los tenemos, también las plantas lo tienen. Todo ser que tenga células contiene ácidos grasos. Estos ácidos grasos, por medio de múltiples reacciones metabólicas, se van transformando en compuestos, como les había mencionado al principio, compuestos que van a tener una función específica en la planta. Estas acetogeninas, por su característica físico-química, tiene gran afinidad con las líneas celulares cancerosas. Para estudiarlas y analizarlas estructuralmente y biológicamente, hicimos este análisis. Estas acetogeninas tienen un dominio hidrofóbico terminal, un dominio polioxigenado, un dominio espaciador y un dominio de lactónico. Este anillo de lactona va a servir para clasificar, porque hay una clasificación de acetogeninas, dependiendo del anillo y la posición de la cantidad de anillos y la posición de los anillos de lactona, es como se va a nombrar a la acetogenina. Yo les voy a mostrar para fines representativos esta estructura y cómo es que se ha analizado. ¿Y por qué se las muestro? La actividad biológica que tienen estas acetogeninas es tremenda debido a su estructura. Como les había mencionado anteriormente, sus precursores son ácidos grasos. Las células que nos conforman están constituidas por fosfolípidos. Estos fosfolípidos están formados por ácidos grasos en las colas. Si vemos en la imagen, en la parte de abajo, vemos un monstruo que está penetrando a una bicapa, que es la de abajo, que son las bolitas y las dos líneas ondeadas. Esas son los fosfolípidos de membrana. Las bolitas son las cabezas de los fosfolípidos y las ondas son los ácidos grasos. Las acetogeninas, al tener una estructura similar a los ácidos grasos que conforman los fosfolípidos, la célula la reconoce como suya, como igual, y entonces, por medio de un flip-flop, que es un movimiento de la estructura, penetran a la célula cancerosa, va penetrando hasta que entra directo a la mitocondria, ocasionando que la cadena respiratoria de la NAD peroxidasa que se encuentra en la mitocondria se vea dañada y ocasionan estas moléculas la apoptosis, la muerte celular de la célula cancerosa. Lo interesante de buscar compuestos con actividades biológicas y en específico actividades biológicas cancerosas es que únicamente dañen a células que están dañadas o afectadas, ya sea una de las características principales de las células cancerosas es que hubo una afectación en su DNA, entonces genera una proliferación descontrolada de estas células y su ambiente molecular es muy negativo. Entonces, ciertos fármacos no pueden entrar a estas células y dañarlas. Compuestos que tengan afinidad a ese ambiente molecular y a la estructura que conforma la célula cancerosa puede penetrar tan fácil
yo siempre digo, la célula le abre la puerta sin saber que está acabando su propia muerte. Un ejemplo de los estudios que se han realizado de las anonas son de anona escuamosa, se aisló esta cetogenina. También tomamos en cuenta que las moléculas no siempre son estáticas como las presentamos tan hermosas en nuestras diapositivas o las vemos en imágenes. Las moléculas tienen modos vibracionales, están en constante movimiento. Entonces, yo ahorita les voy a mostrar moléculas que son rígidas, pero tienen movimiento en la naturaleza. Esta cetogenina, ¿cómo fue aislada? Fue aislada de las semillas de Annona squamosa. Casi siempre nosotros, los fitoquímicos, para no liarnos con los nombres de las moléculas, le ponemos siempre el nombre de donde se aisló el compuesto. Hay otras personas que sí le ponen nombres muy específicos, hasta hay gente que le pone su propio nombre a los compuestos. Entonces, esta cetogenina se llama escuamosina porque fue aislada de Annona esquamosa, de las semillas. Se realizó una extracción metanólica y de ahí se purificó e identificó mediante cromatografía de líquidos. Los análisis o los biensayos que se le hicieron para determinar qué actividad biológica tenía fue actividad citotóxica en 2 líneas celulares. Para identificar qué actividad tuvieron, ocuparon el biensayo MTT. Más adelante les explicaré cómo es que se genera o se hace este biensayo. Pero también analizaron la actividad biológica bactericida sobre esta bacteria en específico, Pseudomonas plegosa J26. Para elucidar la cetogenina, la escuamosina, utilizaron técnicas espectroscópicas, resonancia magnética nuclear de carbono e hidrógeno, espectrometría de UV e espectroscopía de infrarrojo. Pues ya les mencioné cuál es la función de cada una de estas técnicas. Otro gran ejemplo de purificación de compuestos que también tienen actividades biológicas y que son generados a partir de las anonas son los péptidos. En este caso, se aisló este péptido, que discúlpenme mi mala memoria y el diseño de la presentación, no se ve el nombre, pero este péptido fue aislado de la extracción de un solvente que es muy apolar, que es el acetato de etilo. Fue purificado por exclusión molecular, purificado por exclusión molecular, el péptido es mucho más grande que una cetogenina. Entonces se ocuparon 2 técnicas cromatográficas para poderlo purificar. Tenemos el extracto de acetato de etilo, una plétora de compuestos, se purificó por peso molecular y después por polaridad. Igualmente, si notan, se extrajo de semillas, pero se ocupó otro solvente, que es el etanol. Las técnicas espectroscópicas que ocuparon para elucidarlo fueron un poco más complejas. Utilizaron espectrometría de masas para confirmar el patrón de difracción y el peso molecular, pero también ocuparon resonancia magnética nuclear. En la resonancia magnética nuclear la clasificamos en 2 grandes estudios, que son resonancia magnética nuclear monodimensional y bidimensional. Las bidimensionales nos ayudan a identificar qué es lo que hay a un lado de un carbono, carbonos vecinos, o de 2 a 3 enlaces de los carbonos. Identificar quién es mi vecino y quién es el que le sigue de mi vecino y cómo es que está conformado para poder elucidar una estructura. Este fue un trabajo que hice para purificar mi compuesto. La hipótesis del trabajo fue que los extractos metanólicos de las semillas de esas 3 anonas tenían actividad citotóxica en líneas celulares cancerosas. El objetivo general era realizar un estudio fitoquímico de las semillas de una de las familias anonáceas, ya sea Muricata, Globiflora o Scleroderma.
con el objetivo de identificar los metabolitos que tuvieran la actividad citotóxica. La marcha cromatográfica, la metodología general que ocupé fue identificar las muestras. Yo elegí las semillas. Realicé un secado, una maceración, un fraccionamiento utilizando solventes de por gradiente de polaridad. Hice un bioensayo. A partir de las fracciones que tuvieran mayor actividad biológica, purifiqué el compuesto y elucidé el compuesto por técnicas de resonancia magnética nuclear. Este es un ejemplo de una marcha cromatográfica. Al principio vemos el extracto metanólico, de ahí vemos las fracciones, de ahí vemos las subfracciones que se generaron por cromatografía de diferentes tipos de cromatografías. Este es el bioensayo que se ocupó para determinar la actividad antiproliferativa de los extractos. Se ocupó el ensayo, si no mal recuerdo, el XTT, que es similar al MTT. Aquí se trabajaron con células de monocitos de ratón con leucemia. El nombre de la línea celular fue la RAW 264.7. ¿Por qué se menciona el 264.7? Porque así se van identificando las líneas celulares con las que se trabaja, ya que no, las líneas celulares, el cáncer no se comporta de la misma forma un cáncer, una leucemia linfocítica, que otro tipo de cáncer. Sus comportamientos son diferentes. Entonces es importante por eso identificar la célula y ver cómo es que hay una inhibición de estas células por los compuestos que se ocupan. Se ocupa el cultivo celular, el extracto, se pone en contacto con ellos, nosotros partimos de 1 miligramo, agregamos un solvente que ayuda a disolver los compuestos que no son solubles en agua, ya que todos los biensayos que se ocupan están embebidos en agua. ¿Y qué creen? Estos compuestos no se solubilizan en agua. Aquí les muestro en la imagen de la derecha, ustedes ven manchas. Son nuestros ojos a la hora de hacer una purificación. Es una cromatografía de capa fina. Nos identifica cómo es que vamos purificando compuestos. Primera fracción que obtuvimos tuvo actividad inhibitoria tuvo mayor actividad en el biensayo que les mostré en la diapositiva pasada. Entonces partimos de ahí para seguir purificando esa fracción y logramos obtener una cetogenina de anonescleroderma. Esta anona ya estaba reportada en la literatura, no estaba reportada que tenía actividad sobre la línea celular que ocupamos. Entonces, en la investigación no todos son desaciertos. Toda la información es aporta para las personas que siguen trabajando en estudios similares a nosotros. Entonces ya esto está reportado, se sabe que la royastatina tiene actividad biológica ahora con líneas RAW 264. Aquí les muestro cómo se ve un patrón de difracción por espectrometría de masas. Son varias señales que uno se tiene que ir guiando. Elucidamos el compuesto por resonancia magnética nuclear bidimensional. Es sentarte frente a tu computadora e ir identificando el patrón de corrimiento de esas manchas rojas. ¿Cómo nos guiamos? Por los desplazamientos de las manchas. Tenemos tablas que nos ayudan a identificar cómo está constituido y cómo está constituida la estructura. O sea, qué tipo de carbono tenemos como vecinos, como lo muestro en las líneas azules. Esta es otra metodología donde nos ayuda a ver la relación que hay de carbonos, pero ya no vecinos, sino una relación de carbonos que están enlazados de 2 a 3 enlaces. Siguiente, por favor. Confirmamos que todo el análisis que hicimos estaba bien gracias al espectro de masas. Nos dio el peso molecular, el patrón de difracción y dijimos, perfecto, lo logramos. Aquí les muestro otro ejemplo de cómo se ven las señales de resonancia magnética nuclear, pero viene lo más importante y fue algo que hizo que yo entrara al doctorado y trabajara con sistemas nanoestructurados. Hay compuestos que no son solubles en agua, que necesitan
tener un acarreador o una fase lipídica que nos ayude a penetrar las células, porque tenemos un compuesto excelente, pero si ese compuesto lo desechamos rápidamente de nuestro organismo y no penetra por las diferentes barreras que nosotros tenemos para que lleguen al torrente sanguíneo, el compuesto se queda como una estructura novedosa con actividad, pero no sabemos su biodisponibilidad, que eso es lo importante para cualquier fármaco. Para ello se ocupó los sistemas nanoestructurados como administración de compuestos bioactivos y también fármacos. Su objetivo es proteger de la degradación química biológica, controlando la liberación del compuesto, mejorando su biodisponibilidad. Estos son ejemplos de sistemas nanoestructurados que se han ocupado en medicina. ¿Y cómo se han realizado los estudios? El estudio general es estudios in vitro primero, estudios in vivo, y de ahí se realizan screening para ver si hay un acoplamiento entre los compuestos y el sistema carriador que se ocupa. Aquí les muestro un ejemplo de un compuesto que trabajé en el doctorado, que es el ácido betulínico, aislado de la corteza del abedul. Su estructura química nos complicaba mucho la absorción de este compuesto. Este compuesto tiene actividades tremendísimas, entre ellas actividad anticancerígena. ¿Cuál fue la propuesta para mejorar su biodisponibilidad y asegurarnos que lleguen a las células cancerosas? Siguiente, por favor. Crear nanoemulsiones. Nanoemulsiones que nos ayudaran a aumentar la biodisponibilidad de este compuesto y asegurarnos que llegaran al torrente sanguíneo y así fueran directo a la línea celular que nosotros habíamos diseñado el estudio. Las nanoemulsiones son en los caballos de Troya, donde nosotros tenemos el caballo y adentro de ese caballo de Troya está el compuesto que va a ejercer la acción. La célula no lo sabe, lo deja pasar porque las nanoemulsiones están conformadas por moléculas similares a las membranas. A la hora de entrar a la célula, se libera el compuesto y ocasiona todo lo que yo les mencioné anteriormente. Pero de ahí sigue algo muy importante. Ya tenemos el perfecto compuesto, ya tenemos el perfecto carriador, pero ¿qué sigue? ¿Cómo puede llegar a humanos? Pues se ocupan diferentes etapas de investigación clínica para que logren llegar a humanos y para eso se realiza una validación preclínica, determinar qué cantidad del compuesto tiene actividad, si tiene actividad en modelos murinos, que son metabolismos más complejos, en este caso pongo el ejemplo de las ratas, y ya de ahí generar una traslación a humanos. Quiero que quede muy claro que no porque haya mencionado algunos alimentos o frutas como la nona muricata, significa que ustedes vayan a consumir grandes cantidades de guanábana porque va a funcionar contra el cáncer. No, todo lleva un proceso, un análisis. Hablo yo de compuestos puros, no hablo de compuestos, todos los compuestos tengan un beneficio completo a cierto cáncer que tengan. Llevan un proceso. La guanábana, por ejemplo, es un nutracéutico. Tiene beneficios, sí, a nuestra salud, pero no es un fármaco, que esa es la diferencia y que quede claro que ya un fármaco sabemos las cantidades, la dosis y los tiempos que se tienen que consumir, pero en un nutracéutico no. Esa es la gran diferencia entre ambos. Quien vaya, le haya quedado dudas, no duden en mandarme un mensaje. Tengo mis redes sociales, les puedo compartir las diapositivas sin problema. Les agradezco infinitamente por prestarme atención y por la invitación. Vienen mis redes, viene un código QR con todas mis redes sociales para que me contacten. Yo feliz de la vida, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora. A continuación se presentará un video de ADMC para que puedan conocerlos un poquito más y después pasamos con la sección de preguntas. En el mundo de la salud, la diferencia entre la vida y la muerte se mide en conocimiento y preparación. Somos la Asociación de Medicina Crítica ADMC y nuestra misión es llevar esa preparación al más alto nivel. Somos una asociación mexicana dedicada a la educación y formación continua de los profesionales de la salud. Estamos conformados por un grupo de docentes expertos
cuyo único objetivo es transformar el conocimiento médico complejo en algo práctico y digerible. Nuestra misión es clara: transmitir nuestros conocimientos a otro nivel, para que la medicina de verdad salve vidas. Ofrecemos un ecosistema completo para tu desarrollo profesional en donde la actualización es constante y vital. Ofrecemos cursos online de vanguardia, formación accesible desde cualquier lugar, congresos anuales de altas especialidades, el punto de encuentro con los líderes de opinión y los últimos avances de la medicina crítica. Pero nuestra labor va más allá del hospital. Buscamos impactar a la comunidad y al sector empresarial. Capacitaciones empresariales. Entrenamos a tu equipo en primeros auxilios con programas diseñados a la medida para entornos industriales o corporativos. Pláticas grupales y presenciales. Llevamos temas vitales de salud pública a grupos y empresas, empoderando a la gente con información que salva. La membresía ADMC te da acceso a beneficios exclusivos. Tienda en línea. Accede a productos y material didáctico esencial para tu práctica diaria. Al suscribirte a nuestro boletín, obtienes un 10% de descuento en tu primera compra y te mantienes al día con las últimas novedades. Educación accesible, formación de élite, compromiso con la vida. Esto es lo que hacemos y lo hacemos por ti. ¿Quieres llevar tu conocimiento al próximo nivel? ¿Buscas capacitar a tu equipo? Visítanos en la página admcmx.com. Recuerda nuestro lema: no existe mejor arma que una mente preparada. Podrían apoyarnos a poner nuevamente las redes sociales de la doctora que están preguntando aquí para ver si pueden, ahora sí que tomar captura, tomar fotito. Al igual cualquier duda pueden contactarla a ella directamente. Tenemos aquí una preguntita que nos ponen en dónde se encuentran estos compuestos como fármacos. Los ejemplos que les di de vinblastina, de plaquitaxel, son compuestos que no, bueno, a ver, no quiero estar en un error, pero únicamente están en el sector salud. Muchas gracias. Sí, este webinario se sube a nuestro canal de YouTube aproximadamente dentro de 2 semanas. Igual aquí están las redes sociales de la doctora donde pueden escanear su código QR y contactarlo ya directamente con ella. También dejamos las redes sociales de ADMC aquí durante el chat para cualquier cosa, también puedan escribirles. También veo que hay muchísimas felicitaciones, qué interesante tema, quieren más temas de este tipo. Están muy interesados en las diapositivas de su presentación, doctora. Excelente información, felicitaciones, felicitaciones, doctora Dalia. No sé si usted quiere agregar algo adicional, una conclusión, puntos importantes, adelante. Les agradezco infinitamente, muchas gracias por que me hayan prestado atención. El que surjan dudas o comentarios significa que hice un buen trabajo, adecué esta presentación para que fuera accesible para todos. Lo he comentado siempre en mis ponencias y con todos mis conocidos. Para mí, la ciencia tiene que estar al alcance de todos. Entonces, no debe de haber temor en preguntar, no debe de haber temor en investigar. Siempre va a haber alguien como una servidora que le fascine, que cuestionen y poder orientar a la gente. Y si no lo sabemos, lo investigamos para que ustedes queden satisfechos con la información. Muchas gracias. Una última preguntita que aquí nos la preguntan, que se me hace interesante, que dice que si los polifenoles ayudan para la salud a prevenir el cáncer. Los polifenoles están caracterizados por su actividad antioxidante. La actividad antioxidante, como les mencioné anteriormente, las células se caracterizan por un ambiente molecular muy negativo. Estos, al ser compuestos antioxidantes, sí pueden ayudar, pero son nutracéuticos, ¿no? Hay gente que dice que tomar una copa de vino todos los días es buena. Hay gente que se toma la botella completa. Todo en dosis es bueno, en exceso no,
hay reportes de compuestos puros que sí tienen actividad con naturaleza polifenólica, pero eso no significa que yo te diga, sí, tómatelos y te va a curar de la enfermedad. Eso no. Va, perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Melanie, no sé si gustan ustedes agregar algo. Inicialmente agradecer a Medical Expo por brindarnos este espacio. Muchísimas gracias, doctora Dalia. Excelente ponencia, mis felicitaciones. Es aquí donde podemos leer que el público la felicita bueno, reconocer su valioso trabajo. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y cualquier pues duda que surja, tanto para contactar a la doctora como de la asociación, estamos para servirles. Muchas gracias. Pues nada, con esto damos por concluido nuestro webinario. Agradecemos sinceramente a la doctora Dalia Santos Luna por su participación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento en este importante tema. También asimismo agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por su tiempo y por su activa participación a través del chat. Para quienes desean conocer más sobre ADMC y de la doctora Dalia, les compartimos sus redes sociales. Su constancia de asistencia la pueden descargar en el link que se les compartió en el chat. Este y otros webinarios de Medical Expo pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana con más contenido relevante del sector salud. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por su participación. Espero poderlos traer pronto nuevamente aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Webinarios Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.